listos, les voy a compartir la pantalla inmediatamente para que empecemos a trabajar. Recuerden que estamos iniciando nuestro capítulo 4 del programa. Y la razón de ello, de por qué del capítulo 2 nos fuimos al capítulo 4, es porque el trabajo del capítulo 3, ¿verdad? Es un trabajo diferente que no me dio tiempo el fin de semana pasado de poderlo revisar, ¿verdad? Organizar, pero esta semana lo voy a hacer y les voy a avisar. Como son, hasta cierto punto forma parte de la división sensorial, eso sin lugar a dudas, pero como son mecanismos diferentes, funciones diferentes, vías nerviosas diferentes, entonces no hay problema en que ahorita hayamos pasado del 2 al capítulo 4. Y ese es un pendiente, ¿verdad? Que lo manejaremos si es posible este mismo viernes o a más tardar el lunes de la próxima semana. Y entonces vamos a retomar nuestro trabajo. Creo que con ustedes nos quedamos en esta diapositiva. ¿Fue así el día de ayer? ¿O nos quedamos apenas por iniciar el contenido? Sí, nos quedamos en esta diapositiva. Perfecto. Entonces, recuerden, jóvenes, ¿verdad? Que el contenido de de este capítulo 4, de la unidad 3, es la división motora. Y que este capítulo tiene en esta división motora, tiene estos 3 temas, ¿verdad? El primero de ellos, que es con el que empezamos ya su contenido específicamente hoy, amerita que tengamos, como siempre lo hacemos, un repaso de la anatomía fisiológica de la médula espinal, precisamente para esta división, para la división motora. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver, ¿verdad?, cómo cada componente del sistema nervioso tiene una función específica dentro de la división motora, que como dijimos, ¿verdad?, pues es la que va a elaborar las respuestas en las zonas que llamamos centros de integración, y esas respuestas van a ser conducidas o transmitidas en forma de impulsos nerviosos eferentes o motores a través de nuestros nervios, que podrán ser los nervios somáticos, eso quiere decir los del sistema nervioso periférico, pares craneales para movimientos de los músculos de la cara, y todos los nervios, 31 pares raquídeos para los movimientos del cuello hacia abajo. Y claro, llegando estas vías eferentes a través de estos nervios periféricos, pero también autónomos, porque los efectores que van a ejecutar las respuestas de la división motora, pues no únicamente se trata de músculo esquelético, sino que también tenemos como efectores los otros 2 tipos de músculo, el liso, el cardíaco o miocardio, e incluso las glándulas, tanto exócrinas como las salivales, ¿verdad? También las sudoríparas y todas las glándulas endócrinas. Y finalmente hasta el tejido adiposo. Entonces, de eso se va a tratar esta división motora, ¿verdad? Básicamente en esta parte del programa, en la unidad 3, el capítulo 4, lo que vamos a ver es sobre todo lo referente a la actividad motora que la va a realizar músculo esquelético. Y eso por un motivo, ¿verdad? El motivo es que para hablar de músculo liso, lo vamos a tener esos contenidos, pero en las unidades respectivas, en donde tenemos aquellos sistemas cuyas vísceras son huecas y, claro, formando parte de la pared, poseen músculo liso visceral, ¿verdad? También en la unidad correspondiente, pues veremos cuando veamos la fisiología cardíaca, cómo se regula la actividad del miocardio desde la división motora, pero obviamente que no ahorita, porque tendríamos que meternos a funciones de múltiples unidades,
Imagínense sistema gastrointestinal, sistema respiratorio, sistema circulatorio, el corazón. Entonces, como que desde el punto de vista de tipo pedagógico, es decir, con un enfoque de aprendizaje, resulta más conveniente que en este momento las funciones de la división motora las vamos a enfocar exclusivamente a actividades de músculo esquelético, ¿verdad? Y quizá utilizar algunos ejemplos, como en ese punto 1, si ustedes se fijan, en el subtema 4.1.3 tenemos aplicaciones clínicas y por ahí está un ejemplo de reflejos autónomos, pero como ejemplo, no como el desarrollo en sí del contenido. No sé si soy clara, jóvenes. Esto es muy importante para que de alguna manera, en primer lugar, sepan, ¿verdad?, cómo está orientado el contenido de este capítulo 4 de esta unidad. Segundo, que identifiquen que esta división motora no se refiere solo a la actividad de músculo esquelético, sino que abarca los otros efectores del sistema nervioso que hemos insistido, músculo liso en donde se encuentre el miocardio, las glándulas y hasta el tejido adiposo, pero que esos otros efectores los vamos a ir viendo conforme avancemos en las diferentes unidades que están por venir. No sé si soy clara, jóvenes, en eso. Si me di a entender. Sí, doctora, gracias. Muy bien, entonces, bajo esa perspectiva, ya sabemos, ¿verdad?, que las actividades motoras, jóvenes, tienen diferentes, más bien, el sistema nervioso central tiene básicamente dos grandes niveles de integración de las funciones motoras. El nivel más bajo o más inferior, como se le llama, que es el que nos permite realizar actividades motoras más sencillas, es el nivel de la médula espinal. Por eso es que si se fijan, nuestro primer contenido de este capítulo son las funciones motoras que ahí se integran. Ahí, ¿qué significa? En alguno de los segmentos, de los 31 segmentos de nuestra médula espinal. Y entonces, ¿qué actividades motoras se integran ahí y nuestro organismo las puede realizar, llevar a cabo con esos circuitos que vamos a conocer en este tema, ¿verdad?, que se llaman el arco reflejo. Y entonces, si vemos en el subtema 4.1.2, son reflejos, reflejos que inclusive se les debe poner un apellido. Y el apellido es que identifica que son los reflejos que se integran a nivel de la médula espinal. Y por eso se les llama reflejos medulares. Entonces, en este capítulo solo vamos a ver los reflejos que se integran en la médula, que son estos 4 que tenemos aquí en el programa. Y finalmente, ¿verdad?, vemos aplicaciones clínicas, que eso será como que la manera que ustedes vean en dónde, en qué tipo de lesiones, en qué tipo de padecimientos, en qué tipo de pacientes vamos a observar esto que vamos a estar analizando y aprendiendo. Si ustedes se fijan en el tema 4.2 y el 4.3, entonces esos dos temas ya no hablan de médula. Claro que la médula va a ser una vía por la que van a, en primer lugar, van a encontrarse y en segundo lugar, se van a transmitir las respuestas que se generan en los niveles superiores del sistema nervioso central. Y esos niveles superiores, pues son todas las estructuras del encéfalo, ¿verdad? Primero, pues el tallo cerebral, la corteza cerebral, cerebelo y ganglios basales. Y si se fijan, eso es lo que tenemos aquí en el programa, ¿verdad? Ahí nos habla de control de postura y movimiento por corteza y tallo cerebral. Y ahí es donde vamos a ver eso, ¿verdad? Que vamos a ver, pues así como vimos cuál es la corteza sensitiva somática, vamos a ver ahora cuáles son las áreas motoras de la corteza. Y en el segundo tema veremos cuáles son los sistemas de fascículos motores, los que me van a permitir controlar el movimiento voluntario, que son los llamados piramidales o corticoespinales, ya los veremos ahí, y los complementarios para otro tipo de respuestas, que serán los del sistema extrapiramidal.
Si ustedes vieron algo de esto en su curso de anatomía, pues recordarán que aquí vamos a tener fascículos que en primer lugar, si son motores, a diferencia de los sensitivos, todos son descendentes. Y eso quiere decir que el soma de las neuronas cuyos axones forman a los fascículos van a estar en alguna región del encéfalo. Y esos axones van a descender y van a terminar haciendo sinapsis con, ¿verdad? Las motoneuronas alfa o gamma inclusive de la médula, porque no es nada más el movimiento voluntario, son movimientos reflejos, es el tono muscular, es decir, hay otras actividades motoras. Y entonces ahí en ese extrapiramidal, les digo, si ustedes lo vieron, recordarán que hay fascículos rubroespinales, retículoespinales, vestíbuloespinales, ¿verdad? Es decir, tectoespinales. Hay cuando menos esos 4 diferentes fascículos. No son los únicos, pero al menos son los que debemos revisar. Y bueno, después tenemos un tema, control de funciones por el tronco o el tallo encefálico. Y ahí vamos a ver reflejos que son de regulación por el tallo encefálico y que se van a manifestar en los pacientes que tengan lesiones, lamentablemente a ese nivel, ¿verdad? Luego tenemos funciones motoras finalmente del cerebelo y ganglios basales. Y claro, la aplicación clínica de cada uno de ellos. ¿Con qué empezamos en qué nos quedamos en la clase de ayer? Pues precisamente en esta introducción. La introducción tiene que ver que si vamos a hablar de reflejos, reflejos medulares y reflejos encefálicos, pues seguramente esa es una forma de clasificar a los reflejos, pero no la única. Por lo tanto, esta tabla, que es del libro de Silverton, no es de Guyton, les decía que a mí me parece muy útil como medida o como aspecto introductorio al tema. ¿Por qué, verdad? Porque nos dice que al menos son 4 los puntos con los que, o los aspectos que se toman en cuenta para clasificar a los reflejos neurales o nerviosos. Y ayer ya decíamos, el primer aspecto es tomando en cuenta qué tipo de nervios, esa división eferente es qué tipo de nervios motores o eferentes son los que inervan a los efectores. Y entonces ahí tenemos 2. O son los nervios somáticos, que es el primer grupo, y claro, si son somáticos ya sabemos, todos los pares raquídeos y los pares craneales, solo los que tengan función motora o mixta. Y a ustedes se les queda la tarea, el trabajo individual, de anotar entre paréntesis cuáles, y me voy en orden de los 12 pares craneales. Y si yo puedo mover mis globos oculares, si yo puedo parpadear, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber si eso lo hago con los nervios ópticos o con cuáles, ¿verdad? Y vamos a ver cómo, ya lo sabíamos, lo recordamos aquí muchas veces, los pares craneales pues tienen toda la gama de funciones. Hay nervios exclusivamente sensitivos, el olfatorio, ¿verdad? Los nervios ópticos, acústico, ¿verdad? Que tiene doble función, ya lo sabemos. Entonces aquí tenemos que ver motores, pues desde la cabeza, o más bien desde los ojos, que nos permite poder mover los ojos hacia arriba, hacia abajo, es decir, contraer a los músculos extraoculares. ¿Quién los inerva? ¿Verdad? ¿Cómo podemos, quién nos mueve el párpado? ¿Quién nos permite, verdad, utilizar los músculos de la fonación para poder hablar? Entonces, todo eso es la división. Valeria, levantaste la mano. Ah, sí, yo quería decir que son 3 músculos extrínsecos los principales y Sí. son el oculomotor, el Ah, troclear y el abducens. muy bien, Valeria, muy bien, qué bueno que nos estás recordando la anatomía, ¿verdad? Que a veces, por algún motivo, si no la estamos actualizando quiere decir utilizando constantemente, se nos olvida. Y a alguien de ustedes, porque esto, recuerden que esto lo vimos ayer, ¿verdad? De hecho, si mal no recuerdo, con ustedes nos quedamos, no sé si en el punto 3 o en el 4. Entonces, si ya habíamos visto el punto 1,
¿Alguien de ustedes, aparte de Valeria, que quiera participar y que nos diga qué pares craneales encontraron, jóvenes, o ya colocaron, si es que ya lo hicieron? Por ejemplo, ¿quién mueve los músculos? ¿Quién activa? ¿Quién contrae a los músculos extraoculares? Y ya dijimos, no van a ser los nervios ópticos, por supuesto que no. Entonces, ¿a quién le toca? Y si no, pues lo hacen hoy, ¿verdad? Para que les quede completo eso. Vamos al número 2. Y ahora lo que tenemos ahí, jóvenes, son el segundo aspecto que se utiliza para clasificar a estos reflejos. Precisamente, ¿verdad? Está indicado en dónde se localiza dentro del sistema nervioso central el centro de integración. Ahí dice, ¿quién es la región integradora dentro del sistema nervioso central? Y si se fijan, pues ahí utilizan los términos que en inglés son más utilizados. Entonces, en inglés difícilmente le ponen reflejos medulares, le ponen reflejos espinales. Y bueno, pues es que es médula espinal, entonces es sinónimo. Y si ustedes ven la característica que ayer enfatizábamos es, estos reflejos como su centro integrador de la respuesta y para que la respuesta llegue al efector, solo se requiere del segmento o los segmentos medulares que participan, no es necesario que esa información viaje. De que viaja al encéfalo, eso es independiente porque eso depende de cada reflejo, ¿verdad? Y ya lo veremos ahorita. Pero no se necesita la participación del encéfalo para la respuesta de los reflejos medulares, porque su centro de integración es un o varios segmentos medulares. El otro grupo, pues son los reflejos que ahí les llaman craneales. ¿Por qué así? Bueno, porque son reflejos que diferentes estructuras del encéfalo las integran a esos reflejos. Y bueno, pues el encéfalo, ¿dónde se localiza en nuestro organismo? Pues en la cavidad craneal, ¿verdad? Entonces, por eso también es correcto llamarle craneales. Nosotros utilizamos más reflejos encefálicos. Y ahí, vean, ahí sí, ¿verdad? Ahí se necesita la participación de las estructuras encefálicas porque esas estructuras que puede ser bulbo, puede ser protuberancia, puede ser mesencéfalo, puede ser cerebelo, etcétera, etcétera, son los centros de integración o corteza o ganglios basales, es decir, ahí tenemos que verlo, ¿sí? El tercer punto, decíamos, es el tiempo en el cual esos reflejos se desarrollan y entonces hay reflejos que vienen con nosotros desde que nacemos, congénitos, innatos, porque son de supervivencia, ¿verdad? Ya decíamos, en los animales, pues un reflejo es que se tienen que poner de pie y empezar a caminar, pero si en poco tiempo, pocos minutos de que nacen, nosotros no, pero al menos compartimos con ellos otros reflejos de supervivencia y, por ejemplo, para la alimentación, todos los que pertenecemos a la clase mamíferos del reino animal, nuestro reflejo de supervivencia fundamental es la succión. Entonces los animales que son mamíferos tienen ese reflejo igual que nosotros, ¿verdad? La mamá cuando tiene su bebé, no tenemos que enseñarle a bebé cómo succionar. Él lo hace, ¿verdad? Él lo hace. El reflejo de prensión, si han visto en los recién nacidos, en los niños pequeños, lactantes, si uno les pone algo en su manita, inmediatamente la cierran. Son reflejos de prensión, ¿verdad? Y finalmente, el cuarto aspecto que clasifica los reflejos, jóvenes, es, fíjense, porque el punto 1, el punto 2 y el punto 4 son los puntos que, dijéramos, sobre de ellos está articulado este capítulo, ¿verdad? ¿De qué? Porque vamos a hablar si el reflejo es autónomo o somático. Obviamente ya explicamos ahorita que autónomos quizá vamos a mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Por lo que ya comentamos hace unos minutos. Entonces, más bien, todos los reflejos que vamos a ver, pues pertenecen al grupo de reflejos somáticos, ¿sí? Luego, en el punto número 2, pues vamos a empezar con en el tema 1, ¿verdad? Del programa, con los reflejos medulares. Pero claro que al pasar al tema 2 y al tema 3, pues van a ser los reflejos encefálicos. Y finalmente el punto 4, jóvenes, son el número de neuronas
que participan en lo que se llama arco reflejo, jóvenes. Número de neuronas, ¿sí? Y nosotros tenemos que por el número de neuronas hay dos posibilidades. Dos. Si se fijan en toda esta clasificación, tomando en cuenta estos 4 aspectos, hay dos posibilidades, dos tipos, pues, ¿verdad? Dos variantes. En este caso, cuando solo participan 2 neuronas y obviamente establecen entre ellas una sinapsis, pues los reflejos son monosinápticos. Aquí lo que hay que saber es quién con quién y en qué orden. Porque si uno dice que la sinapsis es de la motoneurona con la neurona sensitiva, pues claro que estás divagando en la Osa Mayor o en la constelación de Orión. O sea, no tienes ni idea, no recuerdas, estás desfasado de la neuroanatomía. No lo podemos mencionar así. Aquí el orden de los factores, por supuesto, ¿verdad? Que altera el producto, porque si nosotros vemos, aquí están nuestros dibujos anatómicos de los libros. Y tú dime dónde está la sinapsis de la motoneurona con la neurona sensitiva. Es al revés, ¿verdad? Por eso el orden sí importa. Y por eso ahí dice, es una neurona que le llamamos aferente, que es la sensitiva, con, ¿verdad? La neurona eferente. Ya no lo pusieron ahí, pero sabemos que es la motoneurona. Y fíjate además qué me está diciendo la tabla para que lo tomes en cuenta. Que tomando en cuenta los nervios eferentes, las fibras nerviosas eferentes, la inervación del efector, aquí nos está diciendo que reflejos monosinápticos solo hay en los somáticos, solo en los somáticos. Y de hecho, dijéramos un grupo nada más, un tipo de reflejo, porque todos los demás, todos de los 4 que vamos a ver de la médula, solo uno. Los otros 3 y todos los demás reflejos encefálicos son polisinápticos. Y ahora vemos las características. Polisinápticos nos dice que incluyen una o varias interneuronas, la participación. Eso quiere decir que en el arco reflejo va a estar mínimo una o varias interneuronas. ¿Entre quién me las localiza? Pues es que esto ya lo debíamos de saber. Yo creo que ustedes ya lo saben. Fíjense, jóvenes, ahí están estas figuras, ¿sí? Porque ya con estas figuras ya estamos entrando al tema. Ahorita estamos terminando la introducción. Entonces, vean la figura de la derecha, que es la más sencilla. Ahí vean dónde está otra vez. La neurona sensitiva para los reflejos no es una neurona de astas posteriores. No. El soma de la neurona, fíjense en las dos figuras, ¿verdad? Está en los ganglios de las raíces dorsales o posteriores de los nervios raquídeos. Ahí está. La neurona sensitiva es esa. Vean cómo su axón central, que le llamamos central, entra a la médula y vean primero la figura de la derecha y vean cómo ahí está haciendo sinapsis y me está diciendo la figura con una neurona de asociación. Jóvenes, pues ese es el sinónimo. A las interneuronas se les llama también así, de asociación, ¿verdad? Y más comúnmente pues les llamamos interneuronas, ¿sí? Y ahí está una. Y luego esa interneurona, observen la figura, hace sinapsis con, ¿verdad? La motoneurona alfa de la médula, que es la neurona eferente, ¿verdad? La que es su axón, va a salir formando parte de las raíces anteriores o ventrales de los nervios raquídeos, forma el nervio raquídeo y se va por el nervio raquídeo a inervar al músculo que le toca, que le toca. Y a estas alturas, habiendo visto la división somática sensitiva en el capítulo 2, jóvenes, estoy hablando de que puedo mover mi pulgar, porque al menos eso dijimos, cuando menos eso sí aprendieron. Si puedo mover mi pulgar, si puedo mover dedos índice y medio, anular y meñique, al menos ahí saber. Y si ese músculo que está ahí como efector fueran los músculos que me permiten la oposición del pulgar, el movimiento, pues ¿qué nervio es? Ya debo identificarlo. ¿Qué nervio es?
¿Sí me están oyendo o no? A ver. No los oigo. Ah, Alfredo, ¿verdad? Alfredo y Brenda. A ver, Alfredo y Brenda, los escuchamos. Serían los nervios raquídeos C6, C7 y C8, doctora. Para toda la mano. Brenda, ¿tú nos quisieras contestar? Gracias, Alfredo. Sí, doctora, igual como lo mencionó mi compañero, para el pulgar es C6 y para el dedo, ¿cómo se llama? Bueno, el que va el anillo, es Anular, C8. ¿verdad? Exacto, jóvenes. Sí. ¿Verdad? Exacto. Es decir, ahí cuando vemos nervio, no se atoren, no se queden ya nada más ahí, utilicen lo que ya vimos. Y bueno, a lo mejor no vamos a aprendernos todo el mapa topográfico, los campos segmentarios exactos de los 31 pares. A lo mejor no, pero al menos los ejemplos. Sí, ¿se acuerdan que dijimos ejemplo? Pues las manos. ¿Por qué? Pues porque imagínense el movimiento de las manos, pues es valiosísimo, valiosísimo. Simplemente cómo estamos escribiendo, cómo levantamos algo, ¿verdad? Cómo nos peinamos, cómo comemos, ¿verdad? Cómo nos vestimos, es decir, movimiento de las manos, pues es valiosísimo. Entonces, al menos saber que tengo dormido el dedo pulgar y la eminencia tenar y no siento nada y me pellizco y me pico con la aguja. Bueno, pues alguna cosa le pasa al nervio C6, ya lo dijo ahorita Brenda, ¿verdad? Y también Alfredo. Y si este es C6, pues estos que siguen les toca el índice y el medio, C7, ¿no? Y el anular, como dice Brenda, y el meñique, pues es C8. Entonces, al menos esos jóvenes, no se queden rezagados, utilicen lo que ya estamos viendo y aplíquenlo, ya sean más, vaya, como que más precisos y más integrales en el manejo de la fisiología, porque finalmente a eso pretendemos llegar, no a que reciten los conocimientos del libro, eso no, eso se les va a olvidar, sino a que lo apliquen a su organismo. Porque pues empezando por su organismo lo aplican con los pacientes. Luego, vámonos al esquema contrario. Y fíjense ahí, ¿qué sucede? Que el axón de la neurona sensitiva es lo más seguro, ¿verdad? Da varias ramas terminales y vean ahí las interneuronas las pusieron unas con color morado, otras con color negro y hasta están manejando signos. Bueno, ahorita vamos a ver qué quieren decir esos signos. Pero nos regresamos acá. Nos regresamos para terminar esta introducción. Entonces, los reflejos polisinápticos, resumiendo, ¿verdad? Son los que incluyen la participación de una o varias interneuronas. ¿Entre quién y quién? Entre el axón de la neurona aferente y, ¿verdad? La neurona eferente o motora, ¿sí? Y obviamente, mínimo, ¿cuántas sinapsis? Pues si tenemos una sola interneurona, pues aquí está, jóvenes, ¿verdad? La sensitiva con la interneurona es una sinapsis. La interneurona con la motora, 2 sinapsis. O sea, mínimo estos reflejos van a tener, ¿verdad? Una o más sinapsis. No una, perdón. 2 o más sinapsis. Fíjense las que tiene este circuito, ¿verdad? Este circuito de sinapsis, fíjense todas las que tiene, ¿sí? O sea, pueden ser múltiples sinapsis. Y vean también con qué termina. Termina esta clasificación señalándolos, ¿verdad? Que de acuerdo a la clasificación que tome en cuenta otra vez en el punto 1, qué tipo de nervios eferentes son los que inervan a los efectores. Hay somáticos, reflejos somáticos y reflejos autónomos. Y entonces, ¿qué me está diciendo ahí abajo? Que todos los reflejos autónomos, todos, ahí está diciendo, ¿sí? Todos son polisinápticos. Todos. Y de una vez vamos a explicar eso
ahorita, porque fíjense lo que dice ahí. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Y nos dice debido a que tienen 3 neuronas. 3 neuronas, entonces nos pone una aferente, que es la sensitiva, y 2 eferentes. Y 2 eferentes. Y entonces, que no me lo voy a aprender así, como si fuera el himno nacional o como si fuera la poesía coral de primaria, porque si te lo aprendes así, acuérdate cuál es la consecuencia. Si se te olvida una palabra, una sola, te atoras y ya no sabes qué pasa. Pues eso nos pasaba en las poesías corales de primaria, ¿de verdad? Entonces, no, vamos a buscar un esquema que nos demuestre eso. Aquí lo tienes, fíjate, nos estamos adelantando, pero pues vale la pena. Ahí nos dice, ¿verdad?, que en los reflejos autónomos o autonómicos, como se les llama, ahí está la neurona sensitiva, esa que ves de acuerdo a la dirección de las flechas que tiene, si la ven a colores, ¿verdad? Estos esquemas son de Silverton. A mí también los esquemas de Silverton a veces se me hacen mejores que los de Guyton, por eso a veces también se los presento. Entonces ahí con color amarillo o color como crema, ves a la neurona aferente, la sensitiva, y ves inclusive que está haciendo sinapsis ahí con una interneurona. Bueno, pues ahí inclusive olvídate de la interneurona. Olvídate, fíjate la neurona que tienes ahí en morado y te está diciendo que esa neurona, la primera, la que está en la médula, es la neurona preganglionar de los nervios autónomos. No sé si vieron la anatomía, jóvenes, del sistema nervioso autónomo. Si la vieron, recordarán que las 2 divisiones del sistema autónomo se llaman división simpática, obviamente nervios simpáticos. División parasimpática, claro, ahí tenemos a los nervios parasimpáticos. Y entonces, no sé si vieron que el sinónimo de la división simpática es división toracolumbar. Si vieron eso, quizá ahorita lo estén recordando, es porque precisamente esa neurona preganglionar de los nervios autónomos simpáticos está en los segmentos de la médula torácicos y lumbares. ¿Cuál es el sinónimo de la división parasimpática? Y la división parasimpática no se llama cérvico-sacra, no. Esa división se llama cráneo-sacra. ¿Y eso es por qué? Porque la neurona preganglionar se localiza precisamente en los segmentos sacros de la médula y cráneo es porque la neurona está en algunos pares craneales. ¿Esto dónde lo vamos a volver a ver? Yo me adelanto un poco para que veamos lo que tenemos que saber o recordar. Es el capítulo 8, jóvenes. El último capítulo de nuestro programa es el sistema nervioso autónomo. Pero ahí es para que vean, ¿verdad? Entonces, la neurona preganglionar es la primer neurona que participa para formar a los nervios autónomos, tanto simpáticos como parasimpáticos. ¿Con quién está haciendo sinapsis? Ahí lo vemos. Ahora esa preganglionar hace sinapsis con la neurona postganglionar. Y esa postganglionar tiene una localización distinta también en ambos nervios. Si se acuerdan, los simpáticos es una cadena de ganglios que está a los lados no de la médula, de la columna vertebral. Y por eso se llama, ¿verdad?, cadena de ganglios paravertebrales. Simpáticos. ¿Dónde está el ganglio o los ganglios de las neuronas del sistema parasimpático? Acuérdense que muy cerca de la víscera que va a inervar. Y los axones, jóvenes, de estas postganglionares son los que constituyen los nervios en cada una de las divisiones. Y entonces, si ustedes se fijan, pues es la neurona aferente. Aquí vamos a considerar que hace sinapsis con la preganglionar, ahí está una eferente, y con la postganglionar, ahí está la segunda eferente.
humorístico, no funciona. No lo vas a poder aplicar. Muy bien, jóvenes. Pues entonces, aquí seguimos, ¿verdad? Prácticamente estamos ya todos, ¿verdad? Falta solo alguien de sus compañeros y entonces les comparto de nuevo para avanzar a la revisión de los reflejos medulares, que son los primeros que vamos a revisar. Voy a hacer como siempre un alto para ver si en esta tabla que utilizamos como introducción al tema de los reflejos nerviosos, les genera alguna duda, alguna pregunta o quieren hacer algún comentario antes de seguir adelante. Bueno, voy a seguir adelante. Con esta diapositiva que ya habíamos adelantado hace unos minutos, empezamos el contenido del tema 4.1, funciones motoras de la médula espinal. Y el subtema 4.11 es la anatomía fisiológica de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que recordar aquí? Recordar, ¿verdad? Claro, la localización de la médula dentro del canal o conducto raquídeo. Recordar, ¿verdad?, que para su anatomía y para sus funciones, la médula se separa en diversos segmentos que constituyen 4 regiones: la cervical, la torácica o dorsal, la lumbar, sacra, y, ¿verdad?, el último segmento que sería considerado la parte final de sacro-coccigio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tipo de neuronas, jóvenes, van a participar para estas funciones motoras de la médula? Y ahí tenemos, como lo comentamos ahorita, lo mencionamos en esta clasificación que acabamos de ver, pues van a participar neuronas sensitivas. Aquí vale la pena volver a enfatizar. Nosotros ya sabíamos por la división sensitiva que de acuerdo a la ley de Bell y Magendie, en la sustancia gris de la médula, todas las neuronas ubicadas en las astas posteriores o dorsales y en la mitad posterior de la comisura gris son sensitivas. Y todas las que están hacia la parte anterior, astas anteriores, comisura gris anterior, son motoras. Pero las sensitivas, jóvenes, que van a participar como tales para los reflejos de la médula espinal no son las neuronas sensitivas de las astas, sino que aquí van a ser las neuronas sensitivas o aferentes, cuyo soma está, como estamos en los dos esquemas viéndolo, en las raíces dorsales o posteriores de los nervios raquídeos. Y cuyo axón, recuerden, el periférico, eso no tenemos que olvidarlo, es el que termina formando al receptor. Vean del lado derecho, que está la imagen más completa, vean cómo ese axón periférico, pues por el tipo de estímulo que dice ahí, que es una tachuela o un clavo o un objeto punzocortante, y están las terminaciones nerviosas libres, ¿verdad? Pues ese es el axón periférico cuyas terminaciones nerviosas libres, pues por el tipo de estímulo que ahí están representando, son receptores de dolor, ¿verdad?
son de receptores de dolor. El caso es, ¿verdad?, que esa neurona, nosotros ya sabíamos que su axón se divide en esas dos ramas. La periférica, que va a terminar con sus terminaciones sinápticas o axónicas, sus terminales del axón, formando los receptores sensitivos, ¿verdad?, que pueden quedarse así como terminaciones nerviosas libres, ¿sí? Y el axón que entra a la médula y de esa manera se le llama, ¿verdad?, pues el axón central o la rama central de esa neurona. ¿Y qué van a hacer esos axones? Como ya lo vimos. Esos axones tienen dos caminos, ¿verdad? O hacen sinapsis directa con motoneuronas alfa o hacen sinapsis con una o varias interneuronas. Ahí está muy bien representado en ambos esquemas. El segundo grupo de neuronas para estas funciones reflejas de la médula son precisamente estas, las interneuronas o neuronas de asociación, que ya comentamos y estamos de nuevo viendo, pues son las que se encuentran entre la sensitiva y las motoneuronas alfa. Esas interneuronas, a diferencia de las sensitivas todas son excitadoras. Todas son excitadoras. Por eso, si ustedes ven el dibujo de la izquierda, tiene unos signos, ¿verdad? Unos signos positivos y unos signos negativos. Y en las terminaciones axónicas. Y si ustedes son observadores y lo alcanzan a ver, porque a veces obviamente si están trabajando en su celular, la pantalla es chiquita. Entonces, esos signos positivos en las terminaciones axónicas de la neurona sensitiva, lo que nos quiere decir es que tiene efecto excitador la neurona sensitiva. ¿Sobre quién? Sobre quien haga sinapsis, que puede ser la propia motoneurona o las interneuronas, ¿sí? Las interneuronas pueden tener los dos diferentes efectos. Algunas son excitadoras, otras son inhibidoras. Y esto en el esquema de la izquierda, jóvenes, también está representado. ¿Por qué? Porque miren, ahí, por ejemplo, vean cómo la terminal axónica de las interneuronas tiene también un signo positivo y uno negativo. Y están manejadas con colores distintos, porque, claro, una misma interneurona no puede ser excitadora e inhibidora. O es excitadora o es inhibidora. Entonces, en este dibujo, las que tienen signo positivo sobre las motoneuronas, que son las que están de color verde, las pusieron de color morado, ¿verdad? Entonces, las que sean de color morado son interneuronas excitadoras. Y las que están de color negro, fíjense cómo cuando hacen sinapsis con las motoneuronas, les pusieron el signo negativo. Entonces, las interneuronas, ¿verdad?, pueden tener, de hecho, hay unas excitadoras y hay unas inhibidoras. Obviamente, ¿en qué se va a traducir eso? Que si es excitadora, pues va a excitar a las motoneuronas alfa. Y al excitarlas, claro que va a generarles, ¿verdad?, su potencial de acción y se va a conducir por los axones de las motoneuronas alfa en forma de los impulsos nerviosos eferentes o motores. Y ahora veamos el dibujo de la derecha, que va a llegar ¿hasta dónde? Pues a quién inerva. ¿Cuál es el efector de las motoneuronas alfa, jóvenes? Pues eso lo aprendimos desde la unidad anterior y es muy probable que todos ustedes ya lo sabían. Músculo esquelético. Ahí no podemos decir miocardio, glándula menos, músculo liso tampoco, ¿verdad? Es músculo esquelético. Y obviamente, ¿qué respuesta le va a producir? Pues es una respuesta excitadora. ¿Por qué excitadora? Porque el impulso nervioso eferente que conducen las fibras nerviosas o las fibras eferentes de las motoneuronas alfa van a excitar a las fibras musculares de los músculos esqueléticos, jóvenes. ¿Por qué? Eso te lo contestas ahorita tú, ya lo aprendiste, ya lo estudiaste en la unidad 2, ¿verdad? Ya inclusive sabemos que es porque
Estas motoneuronas alfa, igual que las neuronas sensitivas, su efecto es excitador. Pero no nada más así, ya sabemos más de ellas. Es excitador porque en la sinapsis neuromuscular solo liberan un tipo, todas las alfa solo liberan un tipo de neurotransmisor. Y ahora vamos a aprovecharnos, ¿verdad?, de lo que ya conocemos. A ver, yo les hago la pregunta. ¿Qué neurotransmisor, jóvenes? ¿Quién quiere contestar? Levantó la mano Jailene. A ver, Jailene. La acetilcolina. Y es correcto, Jailene. O sea, sí, sin lugar a dudas. Que no pude contestar yo eso, ya sabes, ponte una cruz, ponte una carita triste, pon la seña que tengas, pero inmediatamente hoy mismo te regresas a la unidad 2, capítulo 3. Sinapsis neuromuscular esquelética. Ahí va la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Y por qué la acetilcolina tiene efecto excitador en músculo esquelético? La respuesta es que no depende de la acetilcolina. Entonces, ¿quién nos contesta? ¿De quién depende el efecto excitador de la acetilcolina y de cualquier neurotransmisor? ¿De quién depende? Levantó la mano Gerardo. A ver, Gerardo, tú primero. El receptor, doctora. Del receptor. Correcto, hasta ahí. Levantó la mano, también tengo la de Chirel. A ver, Chirel, si tú nos puedes decir, ¿y cuál es el receptor del músculo esquelético? ¿Cómo se llama? El receptor de la acetilcolina que está en la placa motora del músculo esquelético. Sí, doctora, es el receptor colinérgico muscarínico. Vamos No sé a ver, Sherlyn también levantó la mano. Sería el receptor colinérgico nicotínico. Y entonces hay discrepancia. ¿Quién nos quiere, verdad, decir o comentar en ese receptor, paso número 1, ¿de qué tipo es, jóvenes? Nada más de qué tipo, sin que me pongan el mecanismo de acción. Luis, levantaste la mano. ¿De qué tipo es el receptor colinérgico? Del músculo esquelético. Y si no me interpretan, o sea, no me expreso bien, acuérdense que cuando hablamos de qué tipo es, puede ser de 2. Ya lo aprendimos. ¿Eso dónde lo aprendimos? Pues hasta en esta unidad del capítulo 1. O es ionotrópico o es metabotrópico. Eso es lo que quiero que me contesten. ¿De qué tipo es? Y levantó la mano Jailene. A ver, Jailene. Sí, es ionotrópico y en este caso sería el nicotínico, como dijo mi compañera Sherlyn. Entonces, fíjense por qué tuvimos que estudiar eso, pues porque lo estamos utilizando ahorita. Y finalmente, jóvenes, gracias, Jailene, tienes razón, es el colinérgico nicotínico, que es un ionotrópico, que no me acuerdo qué es eso. Pues hoy mismo te regresas al capítulo 1 y ahí lo repasamos. Para terminar este ejercicio, ¿quién nos quiere ayudar, verdad, recordar y qué mecanismo de acción tiene la acetilcolina en ese receptor colinérgico nicotínico? ¿Qué es lo que hace la acetilcolina cuando llega y se une a ese receptor? ¿Qué es lo que explica finalmente que el efecto sea excitador? Alfredo, levantaste la mano. Pues causa un potencial de placa terminal, lo que provoca que la fibra muscular entre en un estado de despolarización. Muy bien. Y una última. ¿Y cuál es el mecanismo iónico, jóvenes? De la acetilcolina en ese. Tengo la mano de Cassandra. Sí, doctora, se encarga de abrir el canal iónico para el sodio. Entonces, el receptor nicotínico es un ionotrópico porque es un canal, es una proteína que forma canal iónico. Y cuando la acetilcolina llega y se une, el canal se abre y lo que permite es la difusión del sodio. Y entonces, como nos dijo Alfredo, pues depolariza al músculo
y por eso se va a contraer y por eso el efecto es excitador. Jóvenes, yo aquí me pudiera seguir y les pudiera decir fármacos, toxinas que afectan la transmisión neuromuscular esquelética. Pues sí, por eso, ¿verdad? Tenemos la aplicación clínica, porque primero tenemos que tener el fundamento fisiológico. Si ustedes pueden contestarse eso ahorita, excelente. Si no se lo pueden contestar, se regresan, por favor, a la unidad 2, capítulo 3, sinapsis neuromuscular esquelética. Ahí lo vimos. Y de a mí se van a cortar. Y yo espero que alguien de ustedes, al menos por un WhatsApp, un mensajito, me ponga, sí, doctora, lo estamos viendo en farmacología. Claro que lo van a ver en farmacología el año que entra, jóvenes. Claro que van a ver fármacos que interfieren con la transmisión neuromuscular. Así va a ser. Bueno, jóvenes, entonces ya terminamos esto. Vamos a concluir viendo cuál es el tercer tipo de neuronas que participan, ¿verdad? Y el tercer tipo, pues, son las motoneuronas. ¿En dónde están localizadas? En las astas anteriores. Y vamos ahí a ver en este momento, en los reflejos medulares, vamos a ver dos, no nada más a las alfa. Enseguida de la letra alfa está una coma y luego viene el símbolo gamma, como algunas veces podemos creer que es una letra Y, ¿verdad? O una Y, por eso se los puse entre paréntesis. Y por favor, jóvenes, cuiden su ortografía. Cuiden la ortografía, porque si ustedes a esta motoneurona, cuando le dan o lo escriben, ¿verdad? La letra gamma, tienen que ponerle 2 M's, porque con 2 M's, gamma significa la letra del alfabeto griego. Quítale una M y pagarás caro tu error. ¿Por qué pagarás caro tu error? Pues porque a menos, ¿verdad?, que demuestres en un diccionario que gamma con una M y gamma con 2 M's significan lo mismo, son sinónimos, estarás en lo cierto y tendrás un argumento. Pero gamma con una sola M es una variedad. Cuando dices hay una gama de colores, pues es una variedad. Entonces no es sinónimo, así que cuidan su ortografía. Jóvenes, terminamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer mañana? Ya nos quedamos en este punto. Vamos a revisar cada uno de los reflejos, ¿sí? Y ya les cerré el programa, pero ¿qué les voy a preguntar? Lean. Es el capítulo 55. Tenemos que saber qué controla el reflejo, qué característica del músculo, es reflejo neuromuscular, controla ese reflejo. ¿Quién es el estímulo? ¿Quién es el receptor? ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la vía eferente? Y ejemplos. Nos vemos mañana, jóvenes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.